A ver, pedologista, ¿cómo dicen que le va la vida? ¿Qué tal? Vamos a hacer la continuación del video de introducción a la biología. Como habíamos visto en el video anterior, habíamos terminado con todo lo que era respecto a la organización compleja de los seres vivos. Y pues en la clase de hoy vamos a tocar lo que es la continuación de eso y además vamos a ver un poco de ser vivo, ya que ya tocamos el sistema organizacional complejo. Entonces comencemos a hablar pues, del método científico, ¿no? Como bien sabemos, la biología tiene un objeto de estudio que es el ser vivo, y pero también utiliza y se basa en un método, ¿no? Y este es el método científico, PK, es lógico. Entonces vamos a pasar a explicar cada uno de los puntos en los que se basa el método científico. Son los siguientes. En primera instancia, el método científico se encarga de ayudar a resolver un problema a través de ciertas preguntas y además a través de experimentación y observaciones. Entonces comencemos a ver los pasos para el método científico, los pasos del método científico. Estos pasos son los siguientes. Tenemos como apertura de la investigación científica a la observación. Tenemos luego al planteamiento de una hipótesis. Y siguiendo este paso nos sigue lo que es la experimentación, lo cual nos va a conducir a una respuesta o conclusión. Y finalmente esta conclusión nos va a llevar a determinar si es que lo que hemos resuelto o el problema que hemos eh, ayudado a dilucidar pues corresponda a una teoría o corresponda a lo que es una ley. Así que comencemos. Bum, 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 bum. Entonces vamos a comenzar a hablar por lo que es la observación. La observación, ya. Entonces la observación, como vamos a ir viendo ahí en la pantalla, vamos a ir poniendo cada uno de los pasos y vamos a ir explicando uno por uno de manera muy detallada, pero concisa. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de este paso llamado la observación? En papas. Entonces podemos hablar de la observación como un paso de apertura a lo que es la investigación, tanto científica como teórica. Entonces, podemos definir la observación como un método en el cual tú aplicas un sentido, es decir, la vista, y pues tú observas en el medio en el que tú vives determinado problema. Este problema tú tratas de buscar una solución. De hecho, ahí es donde comienza todo este proceso de investigación. Es así que los hombres primitivos utilizaban la observación y de hecho utilizaban el método científico de una manera inconsciente. Entonces utilizaban los distintos pasos que se ven en el método científico para así favorecer a sus siembras, así conociendo, por ejemplo, las estaciones del año y conociendo ciertos fenómenos climáticos que ellos podían prevenir en sus cosechas o también usarlas a su favor. También lo usaban como protección para salir a hacer sus casas, sus recolecciones, etcétera, ya que al presenciar determinados hechos que no favorecieran estos distintos deberes que ellos tenían, entonces podían hacer una mejor recolecta tanto de vegetales como de animales. Correcto, correcto, biologistas. Entonces la observación es básicamente eso, ¿no? Observar determinado fenómeno que nos presente el medio ambiente y de esta manera proseguimos al siguiente punto que es plantear una hipótesis, es decir, a tal problema que encontramos, pues le ponemos una probable respuesta. Y esa probable respuesta la tenemos que someter, así como las 50 sombras de Grey. Las 50 sombras de Cache, ya. Tenemos que someterla a la experimentación. Entonces vemos cómo los pasos van en un orden consecuente. Primero es la observación, luego planteamos una hipótesis, es decir, una probable respuesta a este problema. Claro que biologistas, este problema. Una vez que ya hemos planteado determinada hipótesis, es decir, un supuesto que podría responder a nuestro problema,
Entonces vamos a someter a esta probable respuesta, es decir, a esta hipótesis, pues a una experimentación, ¿no? Ahí como vemos el niñito en la pantalla, en la imagen, vemos claramente cómo es que está haciendo determinados experimentos, diferentes experimentos, ¿no? Entonces, una vez que realizamos la experimentación, el cual tiene que ser, por cierto, muy objetivo y tiene que tener estándares muy claros, los cuales tienen que repetirse de un, digámosle, con una misma línea de avance para todos los que participan en esta experimentación, ¿correcto? Entonces vamos a ver que aquí van a haber variables, pues que varían, ¿no? Lógico. Entonces, estas variables son básicamente hechos que van a cambiar de experimento a otro experimento. Esto se va a explicar quizá un poco mejor en lo que vamos a hablar en los ejemplos. Vamos a poner un ejemplo, un video, para más o menos entender cada uno de los pasos. Pero hasta mientras vamos a explicar el cuarto paso. El cuarto paso es la consecuencia de la experimentación. Es decir, es lo que nos arroja la experimentación acerca de la respuesta que hemos dado anteriormente. Entonces así tenemos que la respuesta que nos da va a ser una conclusión, ¿correcto? Puede ser que nuestra hipótesis sea validada o puede ser incorrecta. Entonces ahí es donde vemos si la hipótesis que hemos brindado, solamente como un supuesto, es correspondiente a la verdadera naturaleza, ¿no? Sin embargo, hablar de verdadero aquí es un tanto entrar en subjetividades y además también en no hablar tanto concretamente, ya que vamos a ver que las conclusiones y las respuestas nos van a llevar a dos puntos diferentes, a dos caminos, digámosle. Ahí como vamos a ver en la división que vamos a hacer en la pantalla, tenemos que estas conclusiones nos van a derivar en lo que son las teorías y además en las leyes. Entonces la diferencia, se preguntarán cuál es la diferencia pues entre una teoría y una ley. Es facilito pecada. Mira, una teoría, una vez que tú has realizado la experimentación y te ha arrojado determinada respuesta, eh, pues una teoría va a ser si es que la respuesta que hemos obtenido es una explicación al fenómeno que hemos observado. Es decir, una teoría es lo que hace es explicar determinado fenómeno. Sin embargo, debido a esta definición que tiene, que es meramente explicativa, pues eh, puede ser, digamos, reemplazada con el tiempo y con ciertos otros experimentos que puedan romper con esa definición que nos ha arrojado el experimento, la experimentación, ¿correcto? Y por otra parte vamos a tener que una de los caminos que nos va a brindar las conclusiones va a ser el origen de una ley. Entonces tenemos que definir lo que es una ley. Una ley es, es lo que se da por ley. Nada, mentira. Una ley es la descripción o es describir determinado fenómeno. Es algo que no puede ser cambiado con el tiempo como en la teoría, ya que una ley es lo que hace es describir, por ejemplo, describir la anatomía de una paloma, es algo concreto, es algo que no puede llegar a cambiar a menos claro que haya variaciones en el tiempo de esta paloma, ¿no? Sin embargo, las leyes se tiene entendido en la biología, pues que son un tanto dogmáticos, digámosle. Entonces, diferenciemos un poco. Tenemos que las conclusiones derivan en lo que son las teorías y las leyes, ¿correcto? Y teníamos que las teorías son, repetimos, explicaciones de determinado fenómeno, ¿no? Al que hemos llevado a experimentación, por ejemplo, como decía, comenzando a través de la observación, observando un problema, ¿no? En el ambiente pues, que nos rodea, o digamos, en el área que nos compete hacer determinadas evaluaciones y así obtener respuestas, que es a lo que se dedica la investigación científica. Entonces tenemos que la teoría, repetimos, va a ser la explicación, ¿no? Una mera explicación de determinado fenómeno que vamos a observar. Sin embargo, la ley no nos va a hacer esa explicación, sino va a ser descripción, va a ser más, puramente hablando de la investigación, va a ser más concreto. Es, por ejemplo, hablar de la ley de la gravedad, ley de las medusas, que no hay excusas,
No, pues determinadas leyes que vamos conociendo, ¿no? Ley de Boyle y así muchas que otras leyes que ahora no recuerdo. Y ya, pues cagadas. Entonces vamos a continuar con la clase, que está un poco elegante, que está muy elegante de hecho. Entonces terminando con este método científico, vamos a pasar a explicar, nos habíamos quedado en, si mal no recuerdo, ah, puta nada, pues, voy a, voy a pasarles a mostrar el video que habíamos quedado para explicar cada uno de los pasos que habíamos visto, pues, en el método científico, ¿correcto? Así que vamos. Su mismo nombre, distinguir a través del sentido de la vista de determinado fenómeno que está aconteciendo en la naturaleza. Así como por ejemplo vemos humo por allá, entonces sería ese observar un fenómeno, ¿correcto? La hipótesis sería crear cierta respuesta a ese fenómeno, ¿no? Suponer ciertas respuestas a este tipo de fenómeno. En este caso podríamos suponer que están fumando hierbas, por eso hay bastante humo. Sin embargo, nos acercamos a comprobar y ahí entramos en lo que sería la experimentación, ¿no? Un método más empírico, a ver qué es lo que está pasando realmente. Vamos a pasar por Y al parecer no era marihuana, era desinfectante. Bueno, gente, ahora sí voy a proceder a colocarme mi mascarota para que no haya problemas. ¿Qué pasó? ¿Lo agarras? Está grabando. Ahora chicos, nos vamos a poner en modo nematodo, o sea, en modo quiste. Así, modo bolita. Modo quiste, nos vamos a refugiar. Listo, vamos a pasar. Tómala. Agárrala. Está grabando. No sé si está grabando. Dame a la mano, pero tomen distancia, señores. Bueno, muchachos, ya logramos pasar esa va. Casi me chocó la ceñito. Y bueno, entonces ya habíamos comprobado que la hipótesis era incorrecta, ¿no? Porque en realidad no estaban fumando, sino era. Es un. Un rosadero, un rosador. Es un rociador, debe ser un antibacterial o no sé qué será. Pero lo usan como precaución, ¿no? Antes de entrar al mercado. Bien, eso sería una manera de la experimentación, ¿no? Que sería la tercera parte de lo que es el método que aplica, ¿no? Que es, por cierto, el método científico. La gente mira con unos ojazos, la cagaron, me la suben. Y bueno, estamos grabando acá en la placita, no, en el mercado de Sacaba, que nunca se acaba, como mi memoria que ya se va a acabar. Y bueno, una vez que ya comprobamos a través de la experimentación la hipótesis que habíamos planteado, llegamos a lo que es dos aspectos. Uno que va a ser la teoría y otro que va a ser una ley, ¿no? En el caso de comprobar la hipótesis, llegamos a la teoría, ¿no? La teoría no va a ser más que describir. No, perdón. Esa es la ley. En realidad, lo que es la teoría es. No hay que plantarnos allá, voy a vaciar rato en memoria. ¿Te vas a vaciar? Ah, chucha. Mientras voy a ver si la cámara sigue filmando, si está grabando. Y bueno, como les explicaba la teoría, ¿no? La teoría no va a ser más que una explicación lógica y sustentada de lo que de lo que hemos visto de un fenómeno, ¿no? Es decir, es la explicación del fenómeno que hemos observado. Una explicación lógica, claro, ¿no? Que por cierto no es estática, sino que puede ser modificada de acuerdo a ciertas investigaciones que se pueden O se puedan llevar a cabo posteriormente. Eso es lo que diría si es que el video se hubiera continuado, ¿ok? Pero como no se continuó, pues ahí termina pecadas. Así que vamos a continuar con la clase hablando de ser vivo.
mejor dicho, de las características de los seres vivos. Es decir, ¿qué es lo que te hace ser un ser vivo, pecagada? Continuamos. Es así que tenemos la primera característica, que es el metabolismo. Ahí como vemos tenemos un ser vivo, que es Pai. Y pues hablar del metabolismo, como vemos ahí, es hablar de reacciones químicas que van a encargarse tanto de sintetizar como de degradar sustancias. Y como vamos a ver, pues esta está dividida en dos tipos. Tenemos lo que es el anabolismo y por abajo el catabolismo. El anabolismo es básicamente la construcción y el catabolismo es la destrucción. Es ana te construye, no ana te alarma y cata te la desarma. Es decir, que a partir de moléculas grandes van a degradarse a moléculas mucho más pequeñas. Para que se entienda esto vamos a poner unos ejemplos. En el caso de hablar del anabolismo, tenemos que la palabra que se va a usar generalmente para describir estas reacciones van a tener el término génesis. Recuerden, anabolismo hay que hacer como un sinónimo con génesis o síntesis. Entonces nos encontramos con estos dos puntos, estas dos divisiones que acaecen hablando acerca del metabolismo. Pues bien, en la manera en que hacemos similar los términos anabolismo y los términos que vamos a observar a nivel de la biología, como son la síntesis y la génesis. De igual manera vamos a decir pues que hablar de catabolismo, como vemos ahí, es la degradación de sustancias de complejas a sustancias simples o sencillas. Entonces vamos a ver que los términos que acaecen hablando con respecto al catabolismo son los siguientes. Hablamos de lisis o degradación. Es decir, si nos están hablando de anabolismo, por ejemplo, glucogénesis. Pues glucogénesis es la formación de glucógeno a partir pues de moléculas o sustancias más sencillas, más pequeñas, que son las glucosas. Entonces, este término, este concepto de referirnos a glucogénesis, es decir, es la formación de glucógeno a partir de sustancias simples o sencillas o pequeñas. Es así pues que glucogénesis es un anabolismo, es decir, un metabolismo, pero estamos hablando de la formación, de la generación. Entonces nos referimos a un metabolismo de tipo anabolismo. Pues bien, entonces tenemos muchos más ejemplos. Por ejemplo, tenemos la fotosíntesis, que es pues un proceso químico y físico a través del cual se transforma la energía luminosa, la energía fotónica, en elementos químicos, en sustancias químicas que de hecho van a servir de almacén y de alimento para algunos organismos denominados autótrofos. Entonces, esta es la síntesis, ¿no? Es la formación siempre. Recuerden, síntesis y génesis es con el anabolismo. En cambio, hablar de un tipo de catabolismo, por ejemplo, para ponerlo más claro, tenemos unos procesos que pueden ser, a ver, pongámosle cualquiera, catálisis o proteólisis, es la degradación, pues, o glucólisis también tenemos, para más o menos asemejarlo con su contraparte que es la glucogénesis. Esta glucólisis entonces la vamos a definir como el proceso de degradación o destrucción de la glucosa es en elementos más pequeños, ¿no? Esa es la glucólisis, en elementos más sencillos, más simples. O como les mencionaba, la proteólisis, que es pues la destrucción, la degradación, es el catabolismo que ocurre a nivel de las proteínas, proteólisis, en elementos más pequeños como pueden ser sus unidades denominadas aminoácidos. En fin, esto es con lo que respecta al metabolismo, ¿no? Un proceso químico a través del cual se puede generar o destruir ciertos elementos, ciertos nutrientes, ciertos componentes, ciertas moléculas, ¿no? Por decirlo así, en elementos pues que van a servir para el organismo.
Son funciones que de alguna manera sirven al proceso orgánico. ¡Aú! Pues bien, biologistas, ¿cómo dicen que les va? ¿Van bien, van mal, van? Ahora vamos a hablar de otra característica que es representativa de los seres vivos. Es así pues que entramos en el campo del movimiento. Sí, exacto, movimiento. El movimiento, pues vamos a tener que, de hecho, cuando hablemos de plantas, va a haber movimiento y desplazamiento. Van a ser dos términos que vamos a tener que explicarlos para que se entienda por qué es que las plantas sí tienen movimiento. En fin, comencemos. Pues bien, como animal o como ser vivo, tú te mueves, ¿correcto? Te desplazas. Es así que es un componente que va a ser característico cuando hablemos de seres vivos. Vamos a ver que existen tres tipos de estos movimientos. Para pasar a hablar de estos, primero tenemos que mencionar o hacer la pregunta, ¿las plantas tienen movimiento? Es una pregunta biologista, ¿las plantas tienen movimiento? Pues claramente tiene movimiento, tiene movimiento. Lo que no tiene es desplazamiento, es decir, el proceso a través del cual un animal puede moverse o avanzar, por así decirlo, avanzar un trayecto. Como podemos ver en la imagen, este guepardo posee desplazamiento. Sin embargo, como vemos atrás, el arbolito no se desplaza, o al menos a nivel de la biología, bueno, que yo tenga entendido, no hay plantas que hagan desplazamiento activo. Sin embargo, las plantas sí tienen movimiento, porque movimiento es el simple hecho, pues, de dejar una postura estática, ¿no? Eso es movimiento. Ese es el proceso, ¿no? Un pequeño, pero determinado proceso. Entonces vemos que las plantas obviamente tienen movimiento. Lo que no tienen es desplazamiento. Entonces vamos a explicar los tres tipos de movimiento que hay. Vamos a hablar primero del tropismo, ¿correcto? El tropismo es un tipo de movimiento el cual se describe como un factor que reacciona a ciertos estímulos y de hecho dirige su movimiento, es decir, su crecimiento, hablando en este caso del tropismo. Vamos a poner como ejemplo a una plantita, como vemos ahí. Resulta que reacciona ante el estímulo fotónico, es decir, el estímulo que emite el sol, los rayos luminosos. Es así que va a dirigir su crecimiento, su movimiento hacia este estímulo que es el sol, la luz solar. Una vez que ocurre esto, es que se produce el crecimiento en la planta. Y esto es lo que se denomina como fototropismo. Como va hacia la luz, pues se le denomina fototropismo positivo. Sin embargo, al hablar de las raíces de esta planta, pues tenemos que ocurre lo contrario. Resulta que las raíces se dirigen de manera opuesta a lo que es la luz, sino más bien se va hacia un centro terrestre, digámosle, hacia hacia el núcleo de la Tierra es que se dirige. Entonces vamos a ver que este es un fototropismo, pero como no se dirige a la luz, es negativo. Fototropismo negativo. Pues de igual manera, la raíz va a tener su denominación propia. La raíz, como va a dirigir su crecimiento hacia el núcleo de la Tierra, pues se le va a denominar geotropismo. Recordemos que foto es luz y geo es tierra. Geotropismo, en este caso, va a ser positivo por parte de la raíz, pero sin embargo, por parte de los meristemos apicales que hay en la planta, pues va a ser conocido el crecimiento que se va a dirigir hacia el sol, va a ser un geotropismo negativo. Entonces vemos cómo, dependiendo al estímulo, este movimiento, que de hecho es un movimiento que olvidé mencionarlo, pero es de tipo orientación. ¿Qué quiere decir que esto? Que pues va a ser de oriente. No, sino que va a ser de orientación. El movimiento que realice va a ser orientándose de acuerdo al estímulo, ¿no?
Como les mencioné, pues dependiendo si es que va hacia los rayos de luz, la orientación, es decir, si hablamos del tallo, hablamos pues de fototropismo positivo. Este es cuando el estímulo es el sol, son los rayos luminosos, ¿no? Sin embargo, tenemos también que mencionar que hay unas reacciones que claramente van a funcionar como estímulos, pero en este caso va a ser al tacto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber una orientación de acuerdo a lo que es pues la palpación, al tacto, ¿no? Esto se va a conocer como tigmotropismo. Y de igual manera hay tigmotropismo positivo y tigmotropismo negativo. Pues bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de movimiento, en el cual sí vamos a incluir lo que es el desplazamiento, que habíamos visto que estaba nulo hablando de las plantas. Así encontramos el siguiente tipo de movimiento, el cual es denominado taxismo. Este taxismo, de igual manera, de acuerdo hacia el lugar donde éste se desplace, generalmente hablamos de animales, ¿no? Podemos ver como en la imagen hay un guepardo, o denominado el chita también. También podemos hablar de protozoarios que, que posean desplazamiento. Entonces, para poner un ejemplo del taxismo, tenemos, por ejemplo, el murciélago. El murciélago, por lo general, se va al lado contrario de donde hay luz. Por ejemplo, si habría un foco muy cerca, pues el murciélago tiende a ser un fototaxismo, pero negativo, porque es como que se repeliera. En cambio, hablar de un mosquito o un zancudo realiza el fototaxismo positivo, ya que este va a la luz a morir. Sin embargo, también tenemos el taxismo, el desplazamiento que se realiza a partir de un estímulo como el tacto, es decir, el tigmotaxismo. Así como habíamos visto, tigmotropismo, pues también hay un desplazamiento a partir de un estímulo táctil, digámosle así. En fin, este es el movimiento de tipo taxismo. El tercer tipo de movimiento que tenemos es el que se conoce con el nombre de nastia. Este movimiento pues va a ser el que vamos a observar en estas plantas en las que hay un movimiento de apertura y cerrada, ¿no? Digámosle así. Entonces, estas plantas que son conocidas como las mimosas o las resentidas, esas que tocas y que sus hojitas se cierran y luego se aperturan, pues ese movimiento es el conocido como nastia. Eso es lo que vamos a observar en estas mimosas, como podemos ver en la imagen de aquí de la pantalla. En fin, esta es nastia. También podemos observar nastia en plantas como las carnívoras. Así pues, estas secretan un agente químico que hace pues que sea como una carnada para sus presas. Este agente, por lo general, hace que generalmente las moscas o insectos se queden pegados y adheridos a esta parte que más o menos vemos como una boca y luego tiende a cerrarse, ¿no? Entonces aquí es donde podemos darnos cuenta que está presente el movimiento de tipo nastia, el cual pues reacciona con movimientos de apertura y de cerrada, ¿no? Entonces así, biologistas, pasamos a la siguiente característica. De hecho, vamos a mencionar dos características ahora. Uno es la celularidad. Es una característica que posee todo ser vivo. Esto surge en base a la teoría celular, que dice pues que todo ser vivo está compuesto de una a más células. Esto se repite en esta característica, que es la de la celularidad, ¿no? Que absolutamente todo ser vivo está compuesto por células. Además, que tenemos tanto individuos unicelulares como multicelulares o pluricelulares. Esta es pues la característica celular. Ahora pasamos a la siguiente característica de todo ser vivo y es la reproducción. Este es un mecanismo pues a través del cual
una especie procura perpetuar así su casta, su progenie, su descendencia, y para que no se pierda así las generaciones de las especies. Vamos a ver pues que existen dos tipos de reproducción en la biología. Tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual. La única diferencia que va a recaber entre estos dos puntos, entre estos dos tipos de reproducciones, va a ser que en la reproducción sexual va a haber la intervención de los gametos, es decir, las células sexuales, las células encargadas de que exista la fecundación y así la perpetración de las especies. En fin, entonces, ya bueno, vamos a explicar un tanto, por si no se tiene claro, cuáles son los tipos de gametos que hay. Pues la pregunta sería, tu mujer, tu varón, ¿y cuáles son tus gametos? Pues los gametos, como podemos ver en la imagen, son los espermatozoides en el caso de los varones y el óvulo en el caso de la mujer. Estos son pues los gametos que claramente van a intervenir en la reproducción de tipo sexual. A diferencia de la reproducción asexual, pues como lo indica su misma terminología, no hay presencia de gametos, por lo cual también no va a haber una variabilidad genética, que sí se presenta en la reproducción sexual. ¿Y qué es esta variabilidad genética? Es pues cuando la descendencia no necesariamente siempre termina con los rasgos semejantes a los de sus progenitores, es decir, de su padre o de su madre, sino que hay siempre variaciones. Esto se explica mejor en la genética. Y además también es deber mencionar que hay un tercer tipo, que es considerado pues, en algunas literaturas de biología como un tercer tipo de reproducción, que es la conocida como parasexual. Podemos ver que si bien la conjugación antes era considerada como un tipo de reproducción asexual, pues vamos a ver que hay una reproducción que se la denomina como parasexual, y es esta, es la que realizan las bacterias a través de los pilisexuales que transfieren material genético. Es conocido como reproducción parasexual. De este no vamos a tocar ya mucho, ya que su explicación es muy corta y además no hay que por qué entrar en tantos detalles. Sin embargo, vamos a explicar los tipos de reproducción que vamos a observar, los tipos de reproducción tanto asexual como, tanto asexual como sexual, ¿no? En fin, esto lo estaremos viendo en el próximo video, ya que el tiempo de duración de cada video va a ser solo de 33 minutos. Así que, hasta luego.